Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí, Buenas noches, doctor. además, bueno, se han hecho anotar para defender ya. A ver, tenemos estudiantes que se han registrado para hacer sus exposiciones sobre el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, hoy día van a exponer ellos, pero nos va a sobrar tiempo para que podamos incluir a otras personas más. Así que, dos señoritas, por favor. Nada, dos caballeros. Cristian y Joselman. Cristian, Joselman, Willy, Adrián. Listo, que no bajen la mano, por favor, ¿ya? Entonces, por favor, Adrián, Willy, Cristian y Joselman, ¿ya? Si Melanie es de nuestro género, entonces levanta, pero si no, si parece que es la foto de ella. Entonces, Torrico, Villarreal, Willy. ¿Comienzo yo, licenciado? No, pero Torrico, Willy, estás registrado ya pues con la pregunta 4. O sea, estoy diciendo que los que se han hecho anotar van a exponer. Entonces, ya saben, se les ha recomendado cómo van a exponer. Entonces, no hagamos doble anote, pues. Baje la mano, Willy, ya está anotado, ya está. Sí. No hagamos cosas, ¿ya? A ver, ahora ya Salguero, Adrián. Quisiera anotarme para exponer la pregunta 3 de la primera tarea. Pregunta 3 de la tarea 1, ya. Baje la mano, Adrián. Méndez, Román, Cristian. Buenas noches, doctor. La pregunta 14 de la tarea 1, por favor. Pregunta 14 de la tarea 1. Ya, baje la mano. Salguero, Chumaceros, Joselman. Pregunta 5, licenciado. Doctor, mejor dicho. Un radito, Salguero, Chumacero. Salguero, Chumacero. ¿Qué número de pregunta? Pregunta 5. Pregunta 5 de la tarea 1. Ya baje la mano. ¿Hay alguna señorita más? No hay, las mujeres se han perdido en esta clase. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con estas exposiciones que acabamos de anotar y luego, a ver, vamos a controlar para ya calificarlas y no estar perdiendo tiempo. ¿Está Fernanda López Flores? Sí, doctor. Buenas noches. Sí, va a exponer, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. Entonces, eso es uno. Después, ¿está Jimena Tola? Jimena Tola. Bueno, no hay nada de exposición, está. Junior Torrico está. Junior Torrico tiene la pregunta 4 de investigación, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Inés Sofía Vargas Presente, licenciado. Doctor, perdón. va a exponer, ¿no? Sí, doctor. Alejandro Enrique Velasco. Presente, doctor. Vas a exponer, ¿no? Sí. Después, Yamile Noelia Verdugués. Sí, doctor, y también voy a exponer. Ya. Finalmente, Ariel Subieta. Presente, doctor. Igual voy a exponer. Ya. Listo. Entonces, despacharemos a la gente que se ha anotado en las preguntas de la tarea. Empezaremos con Adrián Alejandro Araya. Entonces, prenda su cámara, por favor. Doctor. Sí, prenda su cámara, pues.
Pero estas preguntas no eran para exponer para el siguiente viernes. Ay, Alejandro. Ya, déjelo así. Yo no sé si entran a clases y cuando entran no sé si atienden lo que se les dice, che. A ver, estamos con así también extraviados, Cristian Mauricio. No, doctor, yo estoy ubicado. Ah, ya. Menos mal. Ya. Prenda su cámara, por favor, Cristian Mauricio. Adelante. Bueno, buenas noches, doctor. La pregunta 14 tenía en realidad tres preguntas, ¿no? Que decía, ¿por qué se dice que los escandinavos estaban adelantados en el uso de pagos electrónicos en relación con los estadounidenses? Esto hace referencia y tenemos que ubicarnos en el tiempo del año 2007, que ha sido escrito el libro de Mishkin, en donde los países escandinavos tenían una cultura mayor al uso de cheques para realizar sus pagos, impuestos, transferencias. Y, perdón, Estados Unidos es el que tenía la costumbre de utilizar cheques para realizar estos pagos. En cambio, los países escandinavos, por el tema de que son países que están al norte y tienen clima frío casi todo el año, siempre han utilizado otro sistema de pago que es antes de la invención y el uso del Internet, utilizaban el, las cartas, el sistema postal, ¿no? Como en el 2007 y más antes, Finlandia, Suecia tenían a Ericsson y a Nokia, que eran las empresas que hacían los celulares, entonces tenían bastante tecnología a su disposición. Eso ha permitido y ayudado a que estos países empiecen a utilizar los pagos electrónicos para todas sus transacciones, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los países escandinavos en cuanto a eso. La segunda parte de la pregunta que decía, nosotros como sociedad nos dirigimos a una sociedad sin efectivo y analizando nuestra sociedad como país, yo considero que no, porque hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta para ver que no estamos en ese camino, ¿no? Primero, que como sociedad, no toda nuestra sociedad está al nivel cultural para utilizar el sistema electrónico, los pagos electrónicos, porque es cuestión de ver nomás a nuestros papás, a nuestros abuelitos, que no pueden, en su mayoría no pueden realizar, ¿no?, una transacción desde su celular, pese a que ahora ya se ha hecho más sencillo. Segundo, que el tema de la tecnología. Estamos viendo que ni para las clases virtuales con los colegios, con los niños, se ha podido cubrir esta necesidad, ¿no?, de tecnológica, de tener conexión a Internet, de tener algún dispositivo que nos ayude. Y la costumbre, lo más importante. Nuestro país está acostumbrado a realizar las transacciones con billetes y monedas, generalmente, ¿no? La tercera parte de la pregunta decía, ¿usted abandonaría su chequera y usaría en su lugar un medio de pago electrónico que estuviera disponible? Sí. Yo, en lo personal, sí, porque es cuestión de ver, ¿no?, a partir de esta pandemia que estamos atravesando, el sistema de pago electrónico, las billeteras electrónicas, Tigo Money, la billetera electrónica del Banco Unión, esta última que ha lanzado el BCP, que es el Soli, se han masificado en su uso por el tema de que no podíamos salir, de que estábamos confinados y había un riesgo de contagio, ¿no? Se utiliza bastante y siendo un poco más actuales, en lo personal y seguramente algunos de mis compañeros, hemos realizado la compra de nuestra matrícula, el pago de nuestra matrícula vía un pago electrónico por el celular, sin necesidad de ir a hacer colas a la facultad o hacer colas en el banco para realizar el pago, ¿no? Nos hemos ahorrado el tema del tiempo, el tema del transporte y un posible contagio podría ser. Obviamente, este sistema electrónico tiene riesgos, al menos en nuestro país todavía está vigente lo que es el phishing en las tarjetas,
se utilizan todavía en algunas empresas los tokens que dan códigos que se cambian cada minuto, pero aún estamos vulnerables al tema de la inseguridad electrónica. También, doctor, averiguando y leyendo un poco, hoy me he enterado de que existe la COPLUTIC, que es el COPLUTIC, que es el Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación, que en el 2015 y 2016 estaba intentando implementar el boliviano electrónico, que hasta donde yo tengo entendido no se ha implementado porque no se utiliza. Es un tema bastante interesante que lo he encontrado. Eso sería, doctor. Muy bien, Cristian. Puede apagar su cámara. Joselman Robert. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joselman? Lea la pregunta y le escuchamos. Vale. La pregunta dice, ¿cuál es el propósito fundamental del Banco Central? Y explíquela puntualmente cada una de sus funciones. Primera parte, en Banco Central, también llamado una autoridad monetaria, tiene como principal función administrar y controlar el dinero o el circulante que está en el Estado, en la economía. El dinero circulante lo crea el mismo Banco Central y él lo pone para disposición de las personas. Las personas, hay dos grupos, unas que lo mantienen en su poder y otras que lo depositan en el banco para tenerlo. Y a partir de ese punto se genera la reserva bancaria. La reserva bancaria, los mismos bancos lo ingresan a lo que es al Banco Central y se genera la reserva en el Banco Central. Pero mantienen los bancos principales, mantienen un cierto porcentaje, que significaría la reserva financiera o la caja de bancos. Que ese depósito, o mejor dicho, que esas reservas lo utilizan para cuando hacemos unos retiros o también hacemos créditos o sacamos, ¿cómo decirlo? Captamos los créditos nosotros, o sea, adoptamos un crédito. Ahora las funciones. Tienen 4 funciones según lo que he investigado en el libro de Economía Monetaria de Méndez Armado. Dice que la primera función es administrador de la Reserva Internacional. Como administrador de Reserva Internacional quiere decir de que primero la reserva tiene que constar en un dinero internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero tiene que tener poder más allá de la frontera del país. Es decir, de que también tiene el propósito de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene un país con otro. Esto también nos ayuda a lo que es evitar lo que son crisis, ya que cuando superamos, digamos, el Banco Central ya supera lo que tenían sus depósitos en las reservas, mejor dicho, entonces puede pedir a lo que es la Reserva Internacional, puede retirar la reserva o a final de cuentas adquirir un crédito. Luego en el segundo punto, en la segunda función sería de bancos. Tal como las personas tenemos un banco, por decir el Banco Central de Bolivia, tenemos donde ingresamos dinero o también adquirimos créditos. Los bancos también tienen un banco, que sería el Banco Central. El Banco Central son quienes administran los recursos de terceros, es decir, del ahorrista y del prestatario. Luego tenemos también Lo dejamos ahí, Joselman, ya. Ajá. Empezaremos con los trabajos de investigación. A ver, con la pregunta 1. Alejandro Enrique. Presente, doctor.
Prenda su cámara, por favor, adelante. Está bien. Vea la pregunta y le escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a realizar la explicación sobre la ley de Gresham, comenzando principalmente con el origen y los antecedentes. Bueno, el nombre por el que lleva esta ley por sí es en honor al comerciante Thomas Gresham, de origen inglés del siglo XVI, donde él nos cuenta que durante sus expediciones a lo largo de Europa, él nota un comportamiento similar entre las personas de estos lugares a la hora de realizar transacciones en las que él participaba. Y ve que las personas clasifican las monedas en dos tipos, algunas que las consideran buenas y algunas que las consideran malas. Ahora, ¿a cuáles las consideraban malas? Las consideraban malas aquellas que tenían un valor metálico mucho menor, y a las buenas las consideraban con aquellas monedas que tenían valor metálico mayor. Por lo que las monedas malas eran utilizadas como medio de pago para transacciones pequeñas, y las monedas buenas eran guardadas y usadas para luego ser vendidas para tener un mayor ingreso. Ahora, ¿cómo traducimos esto a nuestra época? Podemos decir que la ley de Gresham se refiere a que sale de circulación aquella moneda que tiene un valor real mayor que su valor nominal, y desplaza aquella que tiene un valor nominal mucho, mucho menor que su valor real. No, a lo contrario, que tiene un valor nominal que es deshonesto con su valor nominal. Ahora, mm, ¿en qué los requisitos que necesita para que se cumpla esta ley se cumplen en tres escenarios? Principalmente en el primer escenario, en un sistema donde circulen dos tipos de moneda de distintos metales, donde se impondrá la moneda buena, aquella moneda que tenga un valor metálico mayor. Y en el segundo escenario, donde haya monedas y billetes, donde se impondrá aquella moneda buena, la consideraremos el billete, que se guardará como un depósito de poder adquisitivo, y utilizaremos como medio de pago las monedas para transacciones más pequeñas. Y en el tercer escenario se aplicaría cuando sean monedas del mismo metal, pero la moneda mala será aquella que esté en estado de deterioro, y la moneda buena será aquella que no esté en estado de deterioro. Un ejemplo claro sería lo que ocurrió en Venezuela en los años de 1990. Un ejemplo claro y el más popular sobre la ley de Gresham, que nos cuenta sobre las famosas monedas de níquel que tenían los venezolanos, que se enteran que el mercado internacional eleva el precio del níquel, por lo que eso, combinado con la devaluación del bolívar al frente del dólar, porque las personas ya no consideran al bolívar como una moneda en sí, sino que lo ven más como un mineral, para así conseguir mayor ingresos y poder saciar sus necesidades. Con esto concluye mi exposición, doctor. Gracias. Doc.
Estaba chequeando algún otro material, no se preocupe. Está bien, apague su micrófono, por favor, Alejandro. Me gustó cómo lo explicó en sus palabras. El número 2, Inés Sofía. Sí, doctor. Adelante. ¿Se me escucha bien, doctor? Sí, adelante, le escuchamos. La mente es como paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein. Es así que les invito a todos ustedes a que abran sus mentes. Voy a comenzar lanzando una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han... Sofía, usted, ¿cuál es la pregunta que tiene que exponer? ¿Qué tema tiene que abordar? Señoraje. El señoriaje. Entonces, pues, remítase a explicarnos y después al final, si quiere, haga alguna pregunta para César, ¿ya? Sí, gracias. Doctor. Voy a comenzar explicando los antecedentes históricos del señoriaje. Muchas investigaciones han determinado que el señoriaje tuvo inicios en la época de los señores feudales, quienes recaudaban el oro de las personas y acuñaban estos con un impuesto mucho más alto. También se tiene registro de que el señoriaje pudo haber tenido origen en las épocas de las monarquías antiguas, en donde igual la acuñación de dinero se hacía con valores mucho más bajos para poder financiar los encuentros bélicos de estos. Ahora, ¿qué es señoriaje? El señoriaje es la ganancia que se obtiene de la emisión de dinero, la impresión de billetes y la acuñación de monedas. Ahora, ¿quién es la entidad responsable de la impresión y acuñación de monedas y billetes? Es el Banco Central. Pero aquí hay un punto muy importante, puesto que el gobierno, a través del Banco Central, es quien gana estos ingresos del señoriaje. ¿Y de qué manera le sirve al gobierno estos ingresos del señoriaje? Para financiar sus gastos. ¿Gastos en qué sentido? Los gastos, por ejemplo, en las escuelas fiscales, en los hospitales públicos, estructuras y servicios públicos, entre otros. Ahora, el comportamiento del señoriaje es bastante interesante, puesto que comienza con el gobierno. Cuando el gobierno inyecta dinero en la economía a través del Banco Central. Ahora, un movimiento mucho más grande, alto de dinero, implica una desvalorización monetaria, lo cual conlleva la inflación. Ahora, una vez que existe la inflación, se necesita mucho más dinero para comprar lo que antes comprabas con menos dinero. Entonces, nuevamente se incurre a la necesidad de tener mucho más dinero, y es aquí donde nuevamente ingresa el gobierno, quien recurre al señoraje para tener nuevamente ingresos. Y este es un círculo vicioso que se va repitiendo. Este círculo vicioso se le denomina el impuesto inflacionario. Ahora, ¿por qué se le denomina impuesto inflacionario? Es porque el gobierno está recibiendo ganancias del señoriaje y estos ingresos lo ayudan a financiarse. Ahora, quisiera recalcar un punto positivo y negativo del señoriaje. El punto negativo es que la inflación causada por el señoriaje afecta a los consumidores, puesto que cada vez van perdiendo poder de compra, mientras que el punto positivo va hacia el gobierno, puesto que el gobierno se beneficia con los ingresos producidos por el señoriaje. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado por qué el gobierno no emite más dinero para resolver algunas problemáticas, como por ejemplo el pago de sus deudas, la inflación, la falta de dinero, entre otros?
Sí, no te van a responder porque la verdad, yo pensé que iba a haber una ilustración del cálculo del señoriaje, cómo se Sí, doctor. calcula Ahorita, numéricamente, ¿no ve? O sí, sea, doctor, sí, pensé que doctor. se iba a mostrar Sí, eso. ahora voy a explicar eso, doctor. Sí, pero Ahora voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo mi billete de 10 bolivianos. Digamos que el banco emite 10 millones de piezas de este billete, de este corte de 10 bolivianos, a un precio de 50 millones. Entonces, lo que primero nos interesa calcular a nosotros es el costo unitario. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Los 50 millones dividido entre los 10 millones de billetes emitidos. Esta división nos da 5 bolivianos. Estos 5 bolivianos representan dos cosas, que es el costo que le ha costado al Banco Central imprimir este billete de 10 bolivianos. Y para el gobierno, esos 5 bolivianos representan su ingreso del señor Draghi. Ahora, ahora nos vamos a la parte más importante, que es el cálculo del señor Draghi. Sería el valor nominal del billete, o sea, estos 10, valor nominal, menos el costo de emisión. 10 menos 5 son 5. Entonces, como vuelvo a repetir, estos 5 bolivianos representan el ingreso, el beneficio que tiene el gobierno respecto al señor Agui. ya Eso sería todo. puede apagar su cámara. Perdón, Paula Fernanda. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Les recuerdo que los que están en temas de estos trabajos de investigación tienen un contenido que desarrollar, ¿ya? Entonces, y tienen un tiempo en el cual tienen que desarrollar. Yo les sugiero, por favor, expliquen de la forma más clara el contenido que tienen que desarrollar, ¿ya? Esa es la figura. Eso es lo que se evalúa, no se evalúa otras cosas, ¿ya? Entonces, la forma más clara en sus palabras, lo más importante y en el marco del tiempo, ¿ya? Adelante, entonces, Paola Fernanda. Prenda su cámara, por favor. Sí, doctor. Perdón, mi reloj está raro. Ya. Bueno, doctor, a mí me toca exponer lo que es la base monetaria. En un concepto general, la base monetaria es el dinero total que se encuentra en manos del público, más el dinero que se encuentra como reserva en manos del poder del Banco Central. Pero cuando hablamos de un concepto respecto al origen, podemos decir que es el resultado de la sumatoria de las variaciones de diferentes determinantes que por lo general dan un aumento del dinero, ¿no? Y de los créditos. Por eso también se dice que la base monetaria es dinero de alto poder. La estructura de estos determinantes se divide en lo que son las reservas bancarias del Banco Central, que tiene que ver con el encaje legal, las reservas internacionales, ya sean netas y las brutas, las obligaciones con el exterior a corto y largo plazo, también los créditos al sector público, el crédito bruto y el crédito neto, los depósitos del sector público y los créditos del sector, los créditos brutos y netos al sector financiero. Podríamos decir que simplificando todos estos factores, estos determinantes, perdón,
nos quedamos con tres principales, que son las reservas internacionales brutas, las reservas internacionales netas y el crédito neto al sector público. Cuando hablamos de reservas internacionales brutas, nos referimos a todos los activos externos que se encuentran bajo el poder del Banco Central, ya sea en divisa extranjera, en derechos especiales de giro y también oro. La función de estas reservas es, la función principal es la de cumplir con las obligaciones a externos, o sea, al exterior, por las actividades de comercio internacional que nosotros tenemos, ¿no? Como son las importaciones y las exportaciones. Cuando hablamos de reservas internacionales netas, decimos que es el saldo que nos queda después de cumplir estas obligaciones con el exterior, específicamente a corto plazo. Y por último, cuando hablamos del crédito neto al sector público, nos referimos al saldo que nos queda después de la deducción de los depósitos del sector público. Este dinero está destinado a lo que es el gobierno general y lo que son las empresas públicas. En lo que es el gobierno general abarca lo que es el Tesoro General de la Nación, las universidades, las gobernaciones, la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, y los fondos de desarrollo productivo y regional. Cuando hablamos de las entidades públicas, nos referimos a YPFB, ENDE, la planta de urea, CEMAPA y la Comibol, que es la Corporación Minera de Bolivia, si no me equivoco. Y pues debemos hacer un pequeño hincapié en lo que son las reservas internacionales netas en Bolivia, ya que se ha registrado el monto más bajo en los últimos 7 años, llegando a, en 2015 nuestras reservas internacionales netas eran de 19,000 millones de dólares. Ahora, este año solo alcanzamos a 4,455 millones de dólares. Y esto, la verdad, pues genera mucha preocupación en diferentes analistas financieros, ¿no? Analistas económicos también, ya que 1,223 millones son divisas extranjeras, o sea, en este caso dólares. El resto son derechos especiales de giro y oro. Según analistas han encontrado 4 principales razones de por qué se ha dado esta cifra tan baja de las reservas. Una de las principales es el aumento es el aumento de empresas públicas deficitarias, ¿no? Como por ejemplo la planta de urea, que en estos últimos años ha generado prácticamente pérdidas. Y con esto conlleva la contratación de más servidores públicos, que prácticamente es un gasto para el Estado. Otra de las razones es que el sector privado no quiere invertir en Bolivia, ya que los cargos a estos son mucho más altos conforme pasan los años. Un ejemplo de esto es el impuesto a las grandes fortunas, que prácticamente genera poco y asusta mucho a las empresas privadas. Y esto hace que también generemos pérdidas, ¿no? Y también otra razón principal es las obligaciones con el exterior que pues al Estado se le hacen difícil de cumplir, y esto implica que se alarguen los plazos y por consecuencia se alarguen también los intereses. Según el presidente del Banco Central de Bolivia, estima que se ha estabilizado el RIN. Se ha estabilizado el RIN cubriendo 6 meses de importaciones y 4 veces las obligaciones con el exterior a corto plazo. Según referencias internacionales, dice que
se debe cumplir al menos 3 meses de importaciones y una vez de obligaciones a corto plazo, ¿no? Pero esto la verdad genera desconfianza ya en los analistas, ya que el último exdirector del Banco Central ha mencionado que nuestra deuda externa asciende a 1.100 millones de dólares. Y esto implica que estamos en una delgada línea entre que nuestras deudas sean mayores a nuestras reservas. Y esto tal vez implique una devaluación de nuestro dinero para que se pueda dar más exportaciones, ¿no? Pero la verdad eso está por verse y esperemos que se puedan aumentar, ¿no?, las reservas internacionales. Perdón, doctor. Eso sería, doctor. Ya, muy bien. Ahora, número 4. Willy Jr. Acá, Alicia. Lea su pregunta, adelante. Prenda su cámara, por favor, eso es. Claro, ya. Buenas noches, doctor, compañeros. Lo que me tocó exponer es el RIN en Bolivia. Les voy a comentar sobre su estructura, en realidad, al principio. Las reservas internacionales netas o reservas oficiales, como también se le conoce, puede ser entendido como el total de riquezas que guardamos en una caja fuerte. Dichas riquezas pueden ser para contener muchas formas, como ser oro, joyas, divisas, bonos extranjeros o activos que generen rendimientos. En este caso, la caja fuerte de la cual nos referimos sería el Banco Central de nuestro país. Antes hubo un tiempo donde las reservas oficiales eran principalmente de oro, pero hoy en día las reservas de los bancos centrales incluyen una parte importante de activos del exterior, particularmente de activos denominados en dólares estadounidenses, como letras del tesoro o dólares en efectivo. ¿Qué papel jugaría, digamos, acá las reservas en la economía? Según la balanza de pagos, que ha tenido a lo largo de la historia una importante función a la hora de expresar el desequilibrio exteriores. Y para muchos países también desempeña este tipo de función de forma general. Si un país ha variado su cantidad de reserva, eso implica una mayor o menor capacidad de hacerle frente a sus obligaciones como nación. En una balanza de pagos negativa o deficitaria, puede ser un indicador de crisis, ya que significaría que el país está perdiendo las reservas exteriores o se está endeudando respecto a las autoridades monetarias extranjeras. En el caso contrario, descrito, si tiene un superávit, el país está acumulando reservas. Esto puede ser repositivo, ya que si un país corre el riesgo de perder repentinamente sus préstamos del exterior, querrá mantener un colchón de reserva internacional como precaución, ¿no? Las reservas internacionales también operan como un indicador económico para el comercio, pues las reservas indican la disponibilidad de recursos que tiene un país para realizar compras en el extranjero. Por ello, se prefiere siempre el dólar o el euro para guardar las reservas, ya que poseen una mayor confianza en el mercado. Tal vez se preguntarán qué cantidad de reservas se debe tener. El objetivo principal de mantener reservas internacionales puede variar. ¿Por qué variar? De acuerdo a los intereses de cada país. Sin embargo, dado que las reservas internacionales sirven, como hemos mencionado, como compensador de desequilibrios macroeconómicos, el objetivo principal es contribuir a que el país mantenga una estabilidad financiera. En cuanto al interrogante si existe un nivel óptimo de reservas internacionales, este ha sido un tema de debate entre economistas durante años y aún no se ha alcanzado un consenso debido a la escasez de evidencias concluyentes. Lo importante de mantener las reservas internacionales radica en que cuanto más recursos posee un país, mayor será su capacidad de adoptar
unas determinadas políticas u otras. Además, las reservas oficiales se encargan de garantizar la confianza de la deuda exterior frente a los inversores. En pocas palabras, el nivel de reservas internacionales va a depender de cada país, ¿ya? En las estadísticas al 2021, como ya les he dicho, las reservas internacionales netas, RIN, constituye la liquidez internacional con la que cuenta un país para enfrentar choques macroeconómicos, ¿no? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el segundo trimestre de este año, del 2021, el RIN en Bolivia tuvo un superávit en la cuenta corriente, un crecimiento económico del 9.4%, según el segundo trimestre, como les comento, anterior al segundo trimestre del año pasado, que sería del 2019, que registró un superávit comercial en el mes de agosto de 1.360 millones, que contribuye a mitigar los riesgos de la economía nacional. Ahora, sobre esto, hay varias discusiones que se dan sobre el RIN, ¿ya? Por ejemplo, la empresa calificadora Modi, en su último reporte, destaca que Bolivia seguirá teniendo múltiples opciones disponibles para cumplir con sus reembolsos de bonos externos para el año 2022 y 2023. En ese mismo contexto, también podemos decir que la empresa Fitch Ratings señala que el saldo de reservas internacionales netas de Bolivia mantiene holgura respecto a límites referenciales internacionales. Fitch también señala que las reservas están por encima de la mediana B, según algunas matrices, y el saldo de las reservas internacionales netas alcanzó los 5.104 millones de dólares, lo cual muestra una holgura respecto al límite referencial internacional. Ahora, podemos decir de que también el ratio RIN o PIB en Bolivia alcanzó el 12% de nivel de reservas que permite cubrir más de 6 meses de importaciones en bienes y servicios. También hay una entidad internacional que destacó el superávit en cuenta corriente y la reducción de las salidas de capital en Bolivia. Como así también decir un artículo que salió en el periódico de Miguel Ángel Marañón sobre las reservas internacionales, que dice que días anteriores se supo que el proyecto del Banco Central de Bolivia puede comprar oro proveniente de producciones nacionales. Dicha medida se destina a incrementar las reservas internacionales netas. Esto ha sido porque no solamente Bolivia estaba pensando en eso, sino que siguió a países grandes como China y Rusia, que estaban siguiendo el mismo camino. Y esta operación financiera se realizó debido al incremento de la cotización del oro, pero sobre todo debido a las monedas internacionales más fuertes, ¿no? Como ser el dólar americano, el euro, entre otras, y que sufrió fluctuaciones del producto. Eso sería, licenciado. Ya, Willy Torrico. Licenciado, doctor, disculpe que lo cuente, pero yo también tenía que exponer este tema. ¿Quién le ha dicho que no va a exponer? Tenía la duda, doctor, si es que voy a poner ahorita seguido de mi compañero o después. No, en este momento, Ariel Subieta. Adelante. Apague su cámara, Willy, por favor. Adelante. Ya. Su micrófono está apagado. Ahora sí, perdón, doctor. Volveré a comenzar. Como había indicado mi compañero, lo que es las reservas internacionales netas son una especie... A ver, Ariel, lo que tu compañero ha dicho, lo que tu compañero explicó, yo escuché. Ya. Ahora quiero escucharla a usted. Entonces, si una vez más me dice como mi compañero, quiere decir que usted no tiene nada que decir y entonces ahí quedamos. ¿Ya? Ok, está bien, doctor. ¿Me puedo volver a empezar? Adelante, adelante. Ya, lo que es las reservas internacionales netas, de una manera más sencilla, es un tipo de ahorro que tiene Bolivia
y puede estar en diferentes monedas, puede estar en lo que es en metales, en oro, en plata, dólares, que es lo que se maneja mayormente internacionalmente, euros, yenes y todo tipo de monedas. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando algún extranjero viene a invertir en lo que es Bolivia, no tienen bolivianos, porque en su país se maneja su moneda extranjera. Viene alguien con euros y aquí se le cambian bolivianos y viceversa cuando salen. Nos sirve eso. También nos ayuda a rendir lo que es algunas deudas o algunos compromisos que tiene el país. Por ejemplo, hay algo que se llama lo que es la balanza de pagos, que es según el nivel de las exportaciones en cuanto a las importaciones. Si nosotros exportamos más productos de los que importamos, esto es bueno porque estamos generando más dólares de los que estamos derrochando. Pero cuando pasa lo contrario, cuando derrochamos más dólares de los que metemos al país, entonces estamos en déficit. Estamos gastando más de lo que podemos producir. Y es ahí cuando entra en juego lo que es las reservas internacionales netas, cubre ese gasto para que no haya una crisis económica, por así decirlo. A partir de 2004 estábamos en déficit y ha empezado a subir todo del 2004, hemos estado en superávit hasta lo que es el 2014, si mal no estoy. Y todo esto debido al auge del petróleo, de todos los recursos petrolíferos, con la nacionalización de YPF y todo, se han disparado lo que es la venta. Hemos generado muchos dólares. Hasta el 2014 hemos llegado a generar algo de 15.000 millones de dólares en lo que es el RIN. Ahora, el 2015 ha empezado a bajar por el tema de que se ha devaluado y todo eso. Y hemos llegado a tener, el 2019 hemos llegado a tener 6.000 millones de dólares. El 2020 hemos llegado a tener 4.000 millones de dólares. Ha sido un gran descenso en lo que es el RIN. Estábamos perdiendo cada año 20%. Ahora, con el ingreso del nuevo gobierno y sus medidas, ha parado y teníamos de 4.000, ahora estamos en 6.000 millones de dólares en lo que es este trimestre. Y a ver cómo seguimos reaccionando. Ahora, ¿el déficit es bueno o es malo? Depende, como en la economía, todo depende. Puede que tengamos un déficit por hacer alguna inversión en lo que es educación, y esa misma inversión en educación nos puede remunerar descubriendo nuevos métodos para, no sé, para vender algo a diferentes países. Que si yo, por ejemplo, podemos desarrollar tecnología solar y eso lo vamos a exportar y nos va a venir como remuneración. Entonces, depende de lo que es el déficit. Ahora, si es que el déficit es causado por, no sé, que estamos importando más de lo que exportamos, habría que ver las causas. Puede que sea una mala competencia, puede que Bolivia esté produciendo mala calidad, por así decirlo, haya problemas burocráticos ahí, entonces habría que verlo. Y eso es lo que es mayormente la función del RIN y todo lo que ello conlleva, doctor. Bueno, son trabajos de investigación por si acaso, ¿no? O sea, la evaluación es una sola vez. Entonces, ok. Y finalmente, Yamile Noelia. Yamile Noelia, ¿dónde está? Aquí, doctor. Prenda su cámara, por favor. Adelante, lea la pregunta, adelante. Bueno, buenas noches, doctor. El tema que tengo que exponer es la evolución de los sistemas de pago. Bien, voy a comenzar. Los sistemas de pago han ido evolucionando con el tiempo, con el pasar de los siglos, y junto con eso también ha evolucionado lo que es la forma del dinero. La forma del dinero de antes no es la misma que la de ahora, tampoco su peso, su tamaño, en fin, diferentes características. Bien, desde el sistema, hemos ido desde el sistema de pago ineficiente, como que es como el trueque, hasta las monedas de plata y oro. Después de eso hemos ido
al papel moneda, que son los billetes. Luego de eso hemos pasado a los cheques, a los pagos electrónicos, al dinero electrónico y ese tipo de cosas. Actualmente nos estamos desplazando a un sistema de pago electrónico. Bueno, voy a explicar cada tipo de dinero, empezando por el dinero en función, el dinero en su forma de bien. Este tipo de dinero es aquel que está hecho a partir de metales preciosos como el oro, la plata, y lo bueno de esto es que este tipo de dinero tiene valor por sí mismo, ¿no? Y la gran desventaja de este tipo de dinero es que es demasiado complicado transportarlo en caso de que tú quieres hacer una compra grande, ¿no? Y esta desventaja lleva a otro tipo de dinero que es el dinero de curso legal o difusiario. Difusiario viene viene del latín, que significa confianza, y ahora vamos a ver por qué. Este tipo de dinero es aquel que un gobierno decreta para que sea de curso legal. Esto quiere decir que este dinero no está respaldado por una institución o el gobierno, ¿no? Como el dinero anterior que habíamos mencionado, sino que aquí viene lo de la palabra difusiario. Este dinero está respaldado por la confianza que le da una sociedad, una comunidad, un país al dinero. Y así. La ventaja de este dinero es que en grandes cantidades es difícil, perdón, una desventaja de este dinero es que en grandes cantidades ocupa bastante volumen, y esta misma desventaja lleva a otra evolución del dinero o a una gran invención que es el cheque. El cheque, como bien sabemos, es un documento mercantil que sirve para que una persona que lo firma, lo emite, le solicita a su banco que haga un pago de una determinada cantidad a una persona o a una empresa, ¿no? La desventaja de esto es que cuando tú quieres pagar a alguien que está en otro lugar mediante cheque, es complicado, es ineficiente. Entonces, esta misma desventaja lleva a otro tipo de dinero que son los pagos electrónicos. Los pagos electrónicos son todos aquellos que se realizan mediante internet, en línea, ese tipo de cosas. También las tarjetas de débito sirven como pagos electrónicos, ¿no? Actualmente es lo que se está usando más entre la sociedad, en los jóvenes, los adultos y eso. Por último está el dinero electrónico. Es aquel dinero que únicamente está en forma electrónica. Se puede realizar transferencias de compra y venta en línea, únicamente en línea. Bien, ahora quiero comentar una cosita más que, aunque ya lo comentó mi compañero, igual lo voy a volver a recalcar. Como he dicho hace un momento, actualmente nos estamos desplazando a un sistema de pago electrónico y nos preguntamos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Será que el alcance de la digitalización económica nos lleva a una sociedad sin efectivo? Bueno, como bolivianos o como sociedad boliviana, tal vez es difícil, ¿no? Es lejano, esa idea es lejana para nuestro país, pero en otros países esto ya se va a dar tal vez en cuestión de una década o incluso menos, como en China, ¿no? Que todo es cuestión de pagos electrónicos o pagos en línea. Luego, ¿será posible conseguirlo? Esa es la gran pregunta. Y con esto termino. Como bolivianos, como país, como Bolivia, yo pienso que sí, a diferencia de mi compañero que dijo que no. Es una idea lejana, sí, pero yo pienso que sí se puede dar. Yamile, perdón, nuevamente podría abordar de qué tema tenía que comentarnos. La evolución de los sistemas de pago. Punto, estamos ahí. O sea, ¿por qué mezcla y se pasa a otros temas? ¿Alguien le ha pedido que haga eso más? No, pero es que los pagos electrónicos tal vez nos están llevando a una sociedad sin efectivo, por eso quise hacer mención de eso. Ah, bueno, en ese sentido sí. A ver, ahora sí le escucho. Bueno, ya estaba terminando.
Bueno, como país yo pienso que sí se puede dar, tal vez de aquí a un par de décadas, y sí se puede dar. Con eso termino. Si se puede dar, no nos dice cómo puede dar. Alguien le va a decir, no se puede dar. Estamos en la U, en la universidad no se trata de decir sí o no, se trata de decir, ¿verdad? En qué situación se daría, cómo se daría, ¿no? Y ahí también está explicado para responder, para opinar sobre eso, también hay un recuadrito de Mishkin. Mishkin hace una pregunta en su texto y dice, nos estamos dirigiendo a una sociedad sin efectivo y ahí hay elementos que uno podría rescatar para decir si nos estamos dirigiendo a una sociedad sin efectivo o como Mishkin plantea, no, que el efectivo no va a desaparecer y entonces uno podría agarrar una serie de elementos para decir por qué no va a desaparecer y luego sobre esa base trasladarse al caso concreto de Bolivia o de Cochabamba y decir, a ver, en mi medio, ¿qué factores podría rescatar de Mishkin para decir que estamos yendo hacia una sociedad sin efectivo? Pero por otro lado, ¿qué otros factores también podría rescatar para decir que vamos a estar siempre con efectivo? ¿No? Porque no se trata de ver de repente en el 100% de ausencia de efectivo o en el 100% de pago electrónico. A mí me cuesta imaginarme que en la cancha San Antonio y la Calatayud compremos verdura con dinero electrónico, por ejemplo. No sé qué tiempo tendría que pasar, ¿no? Y entonces habría que rescatar elementos que se plantean en el texto, ¿no? Porque si vamos a decir a mí sí me parece, a mí no me parece, no estamos dando respaldo a nuestra opinión, ¿ya? Es bueno dar respaldo, ¿por qué? ¿No? Y eso lo tienen en el mismo texto de Mishkin. ¿Listo? Está bien, doctor. Ya. Bueno, he terminado ya. Sí, ya me di cuenta. Bueno, quedamos en eso. Muy bien, no hay más exposiciones pendientes, por tanto, parece que esa casilla lo van a dejar así. Entonces, bueno, no son adultos, tampoco puedo decirles que tienen que exponer siempre, pero ustedes saben que las casillas tienen puntajes y eso tiene que estar claro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, sí, dime, Inés Sofía. Doctor, una consulta. ¿Cuándo vamos a saber la nota de la exposición? Cuando estemos al menos una clase antes del examen, ahí se les va a decir con cuánto están entrando al examen. Está bien, doctor, gracias. Disculpe, doctor, pero la anterior clase nos dijo que nos diría la nota nada más terminar la exposición. Sí, pero tenemos pocos, ¿no? Voy a ir, nosotros lo que vamos a hacer es una semana, bueno, el día martes les aviso la fecha de examen y luego vamos a esperar que expongan. Sus notas están aquí, se registra al rato, ¿no? Pero lo que voy a hacer es avisar en uno solo a los que han participado en las exposiciones, ya sea trabajos de investigación o de tareas, videos, artículos, se les va a avisar antes del examen para que ustedes sepan con cuánto van a ir o no con cuánto van a entrar al examen. ¿Ya? Eso va a ser en uno solo. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Desearles un buen fin de semana. Espero que el domingo haga sol, manejen bicicleta, hagan ejercicios y nos veríamos el día martes, ¿no? Buenas noches, jóvenes señoritas. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.